Cuando pensamos en fracturas, siempre nos imaginamos lo típico, un traumatismo, una caída, una rotura completa o parcial de un hueso. Pero en este caso vamos a hablar de las fracturas por estrés, que solo comparten en común una parte del nombre y que es una lesión a nivel ósea. Pero los mecanismos de producción y demás no tienen nada que ver con una fractura convencional. Vamos a hablar sobre ello. Soy el doctor Enrique García Ruiz, especialista en patología de pie y tobillo. Y en este vídeo vamos a hablar sobre las tan temidas fracturas por estrés. Es una lesión de carácter óseo muy habitual, especialmente en deportistas. ¿Y qué son las fracturas por estrés? Una fractura no es más que una grieta en el hueso y se denomina estrés porque se produce por un microtraumatismo repetido o por una excesiva carga continuada, es decir, un estrés continuado sobre la estructura ósea. El pie es de las zonas que más fracturas por estrés sufre, ya que es un punto de apoyo con respecto al suelo y un punto de máxima carga del cuerpo. Decir que este tipo de fracturas también se llaman fracturas por fatiga o por agotamiento. Las fracturas por estrés más habituales en los huesos del pie, especialmente la fractura del segundo metatarsiano. Esta es la más habitual de todos los huesos del pie y la más habitual de todas las fracturas por estrés del cuerpo humano. Se produce habitualmente porque genéticamente el segundo metatarsiano es demasiado largo con respecto al primero, lo cual esto produce un punto de sobrecarga o de apoyo a la hora de plantar la almohadilla sobre el suelo. Lógicamente se produce cuando hay un estrés o una carga muy alta continuada, es decir, en deportes de carrera o de salto son muy comunes. Decir que igual que ocurre en el segundo metatarsiano, este tipo de fractura también puede ocurrir en el tercero o en el cuarto, ya que todos los metatarsianos de la almohadilla central funcionan biomecánicamente de la misma manera. Fractura del quinto metatarsiano. Esta fractura por estrés también se produce mucho, especialmente en deportes como el fútbol, por la presión de la bota y los movimientos laterales, el baloncesto o deportes de raqueta. Cualquier tipo de deporte que tenga muchos desplazamientos y movimientos laterales va a hacer que apoyes, fuerces el quinto metatarsiano, lo torsiones y rebotes sobre él para desplazarte en sentido contrario. Si esto se hace de manera repetitiva, puede llevar a unas fracturas por estrés de esta zona. Fractura de calcáneo. Esta es muy habitual, especialmente en corredores que por tipo de técnica de carrera primero talonean en vez de caer de antepié, con lo cual el hueso que más se traumatiza o que más se estresa es el hueso calcáneo y por repetición pues puede fracturarse. Luego está la fractura de astrágalo. Esta es bastante menos habitual y por suerte, porque yo diría que es la que tiene un tratamiento más complejo, incluso a veces también un diagnóstico, ya que pasa muy desapercibida. Muy poco relevante o muy poco habitual esta fractura, se suele producir en la zona del cuello del hueso, pero cuando se produce tiene un tratamiento y una evolución compleja, ya que el astrágalo es un hueso que tiene mucha rotación, mucha capacidad móvil y es un hueso que soporta mucha carga. Entonces lesionarlo luego son bastantes complicaciones. Bueno, ahora vamos con los síntomas de las fracturas por estrés. El síntoma principal suele ser un dolor bastante agudo al inicio y durante la actividad deportiva, que va aumentando si seguimos realizando la actividad. Cierto es que este dolor tiende a desaparecer cuando termina la actividad o básicamente estamos en reposo, ya que es un dolor asociado a la carga y al movimiento, es decir, al estrés del hueso. Decir que si no se tratan o pasan desapercibidas, la fractura se puede ir complicando cada vez más, haciéndose cada vez mayor y produciendo una especie de callo óseo o encallecimiento de la zona que luego dificulte una recuperación total. Si la fractura ya se va complicando, en reposo es difícil que duela, pero ya simplemente puede doler con la carga de estar de pie sin ni siquiera haber ningún tipo de movimiento. Otros síntomas menos habituales, un poco de hinchazón, enrojecimiento, ya depende también un poco de la respuesta del sistema inflamatorio, pero bueno, no es un síntoma tan claro como el dolor, que sí es muy claro. Decir que como profesional con más de 15 años de experiencia, lo más difícil de este tipo de fractura a veces no es el tratamiento, sino un diagnóstico claro, ya que los síntomas sí que son bastante claros, pero son síntomas compatibles con otro tipo de patología. Para un diagnóstico certero, lo ideal es una prueba de imagen. El problema es que la radiografía, que es la prueba de imagen más económica y más rápida, no es válida para el diagnóstico, ya que muchas fracturas de estrés en radiografía no se ven. Solo se ven cuando ya están muy evolucionadas y se han encallecido, pero no cuando son fracturas abiertas o fracturas iniciales. La prueba de imagen adecuada sería un TAC, una resonancia o una gammagrafía ósea y por supuesto tiene que ser vista por un especialista ya muy experimentado en este tipo de fracturas, si no también puede pasar desapercibida en una prueba de imagen de mayor calidad como esta. Y ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento. El tratamiento de las fracturas por estrés, a diferencia de muchas patologías, y si veis mucho mis vídeos, siempre hago mucho hincapié de que el movimiento es vida
y de que la recuperación de muchas lesiones requieren de cierto movimiento. En este caso, el reposo durante 6 a 8 semanas es la clave para la curación, ya que este es el tiempo que necesita más o menos un hueso para producir una regeneración ósea por primera intención y generar un callo óseo lo suficientemente fuerte para no volver a reabrirse al retomar la actividad deportiva. Importante que no hagamos ningún tipo de actividad y que hagamos un reposo relacionado con esta actividad. No quiere decir, salvo casos muy complejos, que no podamos hacer una vida diaria, laboral, más o menos normal, sin tener que aflojar mucho el ritmo del día a día. Pero sí apartar por completo durante estas 6-8 semanas todo lo que esté relacionado con diferentes actividades deportivas. En casos más complejos sí que vamos a necesitar las primeras 3-4 semanas algún tipo de férula de descarga y un reposo que roce el reposo total. Pero estos son los casos menos habituales. Por supuesto, elevar la pierna en los momentos de descanso, compresas frías, reposo, todo esto va a ir asociado a este tiempo de 6-8 semanas. Mejor nos comportemos como pacientes, más rápida y más eficiente será nuestra curación. En caso de estos casos, ya que te digo, más complejos, sí que, como comento, el tema de la férula puede ser interesante, y en el caso de que la fractura por estrés termine abriéndose por completo y desplazándose, y ya no se podría catalogar por estrés, su origen sigue siendo por estrés, pero ya se catalogaría y se trataría como una fractura abierta convencional. En esos casos, incluso una escayola también es una opción, aunque cada vez menos utilizada, y sobre todo una cirugía con algún tipo de material de osteosíntesis o de fijación puede ser necesaria. Y ahora vamos a hablar sobre cómo prevenir este tipo de fracturas. Como no es una patología en concreto en un sitio determinado, sino que es una misma patología que puede tener origen en diferentes huesos del pie, no hay unas recomendaciones comunes, sino hay que pensar muy bien cómo se produce el origen de esta fractura. Cuando hablo de prevención, es habitualmente en pacientes que ya han tenido una fractura y no quieren tener más fracturas, porque si no has tenido ninguna es difícil pensar que la puedas tener. La prevención va a depender mucho de la zona anatómica, pero por ejemplo en casos de corredores que hacen mucha fuerza y mucho apoyo de antepié, pues lógicamente las fracturas por estrés de los metatarsianos centrales, recuerda especialmente el segundo, son las posibles fracturas más habituales. Entonces la prevención va a ir relacionada con este tipo de deporte y este tipo de zona que está sobrecargada o estresada. Consejos para esta prevención es llevar un calzado adecuado, ¿vale? En función de donde esté ubicada esta posible fractura por estrés, las características del calzado van a ser una u otra. Para ello es muy importante que acudamos a un especialista en este tema, a un podólogo deportivo, que nos evalúe y nos especifique cuáles son nuestros puntos débiles, nuestras posibles zonas a prevenir o que pueden tener una estadística alta de lesión, y a partir de ahí pautaremos, y también el tipo de pisada, se pautará diferentes características de calzado. Otra también a tener muy en cuenta es la superficie de entrenamiento. La superficie de entrenamiento de actividad deportiva tiene que ser la adecuada para la actividad que estamos realizando, que parece algo muy obvio y muy básico, pero que no siempre se cumple y que hay que tenerlo muy en cuenta. En el caso de que la fractura se haya producido, que es lo más probable, realizando algún deporte en concreto, porque no hacemos varios deportes, sino que somos una persona que solo realizamos un tipo de actividad deportiva, hay que evaluar el nivel de entrenamiento y de deporte que estamos haciendo para ajustarlo y reajustar las cargas a las posibilidades que tiene mi hueso para no volver a lesionarse. Es súper importante la realización de una técnica deportiva adecuada. Mejorar nuestras habilidades técnicas en las diferentes disciplinas deportivas van a mejorar nuestras posibilidades, porque la técnica no solamente está pensada para mejorar nuestro rendimiento deportivo, sino para hacer un deporte más eficiente, y si es más eficiente también va a ser más saludable. Y todo eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de prevenir este tipo de lesiones. Por último, hacer un llamamiento lo más intenso que pueda a si estás realizando de manera frecuente alguna actividad deportiva, aunque no hayas tenido ninguna fractura por estrés. Por favor, si no te has realizado un estudio biomecánico de la pisada y la carrera, realízalo, porque es muy importante determinar cuáles son tus zonas de más apoyo, tus zonas de más estrés, y a partir de ahí valorar qué tipo de zapatillas, si requieres de una plantilla medida, de algún ejercicio de adaptación de carga, de cualquier tipo de tratamiento para evitar posibles complicaciones. Ni te digo si ya has tenido alguna fractura por estrés, entonces que tardas en hacerte este tipo de estudio. Si te ha gustado este vídeo, que sé que sí, dame un buen like, compártelo, porque la información siempre ayuda a que la gente pueda tener un mejor nivel de salud a la hora de realizar su deporte favorito. Y si has tenido algún tipo de fractura por estrés o simplemente algún tipo de cualquier lesión ósea mismamente, déjamelo abajo en el cajón de comentarios, que estaré encantado de responderte y ayudarte. Hasta el próximo vídeo. Chao.